Seguimos en Economía de Bolsillo, es un placer volver a tenerlo con nosotros, así que ya mismo lo recibimos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por Tucumán? ¿Cómo les va? Con el mismo frío que por Buenos Aires, te digo, ¿no? La verdad Bueno, que Está muy bien, bravo, está estamos está bravo. igualados. durísimo. En esta oportunidad estamos igualados. Sí, en esta oportunidad hay federalismo en la Argentina, ¿eh? Hay frío en todo Efectivamente, el sí. país y es tremendo. Lo que también lo podría hacer un poquito más federal y más igualitario, y nos metemos en el tema que hablábamos con Mario, es la renta inesperada. Pero ¿qué irá a pasar con eso? Es la pregunta. Sí, es una pregunta bien oportuna que tiene que ver con el momento que está viviendo nuestro país, pero fundamentalmente como consecuencia de la crisis internacional y todos los ramalazos propios de una guerra que hay, de la guerra que hay en Europa entre, bueno, las fuerzas de la OTAN y Rusia, ¿no? Con epicentro en Ucrania. Lo cierto es que esa situación tan excepcional ha creado una situación en el plano económico, más allá de las otras cuestiones de carácter humano propia o inhumano propia de una guerra, en el que hay un conjunto de empresas en el mundo entero y en nuestro país también que están teniendo, como dice el enunciado de esta iniciativa parlamentaria, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, rentas inesperadas. O sea que no es que facturan más simplemente por aumento de los precios, sino que tienen márgenes de ganancia mayores, mucho mayores a los normales, a los naturales, yo diría inesperados. Quizás el enunciado de esta ley similar de los españoles, que le llama rentas caídas del cielo, es más claro para que la opinión pública, la audiencia comprenda de qué se trata esto. Que aquí llamamos inesperada, los españoles llaman caída del cielo, también en Gran Bretaña se está aplicando. En esos dos países fundamentalmente en el plano de la energía, que tienen una situación más crítica todavía que la nuestra. Entonces, en el caso del proyecto del Poder Ejecutivo, que se propone recaudar alrededor de 200.000 millones de pesos, como para que tengan una idea, es una cifra un poquito menor del proyecto de grandes fortunas, del proyecto solidario de las grandes fortunas que recaudó el año pasado 240.000 millones de pesos. Viene a ser algo así como medio punto del Producto Bruto Interno. Yo diría que lo central es que van a tributar exclusivamente 350 empresas, un número muy pequeño de empresas, algo así como el 3% de las empresas. La otra cuestión es que tienen que haber tenido durante el año 2022, o sea, este año, que es el año de las ganancias inesperadas, más de 1.000 millones de pesos de ganancia, porque hay que aclarar que se va a tributar el año que viene, pero sobre la base de los resultados excepcionales, reitero, inesperados, del 2022. Y tiene que ser, además, por lo menos un 10% la ganancia mayor a la del ejercicio anterior, con lo cual se consolida la idea de que hay un hecho excepcional. De forma tal que con estos ingresos los gobiernos pueden atender las emergencias sociales que hay como consecuencia de los aumentos de precios. Porque los aumentos de precios no solo ocurren en nuestro país, que hay una inflación mucho más grande que la de los otros, sino que los aumentos de precios están ocurriendo en todo el mundo. Por lo tanto, hay que asistir a diversos sectores sociales de la sociedad y eso no puede salir de la nada, sino que tiene que salir, bueno, de los núcleos enriquecidos, ¿no es cierto? Así que eso es esencialmente la ley. Yo concluiría en términos políticos que, bueno, el propio presidente de Estados Unidos está recomendando de que se tomen medidas de este tipo y paradójicamente
el Fondo Monetario Internacional está convocando a que se tome medidas de este tipo para que, en fin, los presupuestos de los países no se vean, no se vean tan afectados y nos arrimemos a una situación, yo diría, de crisis general, económica y presupuestaria, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, los sectores afectados se oponen, que son sectores muy minoritarios, porque reitero, solamente 350 empresas sobre, bueno, decenas de miles de empresas que hay en la Argentina, ni que hablar de millones de ciudadanos, ¿no? Así que esa es la esencia de este proyecto que aquí le llamamos renta inesperada y que los españoles le llaman caída del cielo. Juan Carlos, entonces, siguiendo esta conversación, surge la pregunta sobre si a este proyecto de ley que necesita una cantidad de votos positivos, que según decía o lo leí del diputado Carlos Heller, hacía falta 129 votos positivos, surge la inquietud si a este proyecto de ley no sería mejor modificar el destino de los fondos, ya que está planteado que va a rentas generales y es coparticipable con las provincias, en lugar de darle un destino mucho más predeterminado, mucho más claro, mucho más efectivo en relación a la situación que estamos viviendo en el país. Ingresos, obras públicas, salario básico universal, es decir, temas más concretos donde el destino de los fondos no tenga otra orientación que sea, por ejemplo, como está en el proyecto, rentas generales. Bien, efectivamente, como ustedes recuerdan que dijo Heller, 129 es el número mágico para que haya sesión, para que haya quórum en la Cámara de Diputados. Posteriormente, tenés que lograr la mayoría de los diputados presentes en el recinto. Ahora bien, sobre la otra cuestión que ustedes plantean, Mario, efectivamente lo que dice el ministro es que al ir a rentas generales, o sea, cuando no tiene un destino predeterminado, obligatoriamente se coparticipa. Y entonces todas las provincias del país reciben fondos precisamente porque al no tener un destino específico se coparticipan. Y en todo caso, si uno piensa en la búsqueda de consensos y de votos en la Cámara de Diputados, que pasa a ser una cuestión crucial, favorece mucho el hecho de que sea coparticipable, a diferencia de que no sea coparticipable. Cuando fue el impuesto solidario, había un consenso muy grande y entonces se podía plantear que vaya, que tenga un destino que sea coparticipable, que no sea coparticipable, porque había un consenso muy grande. Yo creo, al revés, que al ser coparticipable, las provincias fundamentalmente tienen una inclinación mucho más grande a votarlo que en el caso contrario. De cualquier manera, aquí también todos los fundamentos y el debate político va a quedar claro que estos recursos que recibiría eventualmente rentas generales se tienen que destinar no a otro tipo de gastos que no sean el apoyo a la sociedad para esta emergencia de carácter social e inclusive en todo lo que tiene que ver con el aumento de los precios. Quiero decir que para salir al encuentro de las críticas de sectores muy minoritarios pero muy poderosos, cuando dicen que esto incrementa la presión fiscal y que esto es asfixiante, quiero decir lo siguiente. Primero, el término presión fiscal yo no lo acepto. No, porque no hay ningún estado de la tierra que no tenga que cobrar impuestos, que no tenga que recibir ingresos a través de los tributos
sino con qué se van a pagar a maestros y profesores, a las fuerzas de seguridad, a los médicos en los hospitales, a los servicios de limpieza, etcétera, etcétera. Tienen que venir de los impuestos. El problema es quién lo paga. Acá no hay una presión fiscal en la Argentina exagerada. Ustedes fíjense que en la Argentina, en relación al Producto Bruto Interno, los ingresos fiscales son un 28%, cuando en Brasil es el 32% y en Italia es el 42%. Por lo tanto, es falso eso de que aquí hay un exceso de presión impositiva. No hay tal, y mucho menos teniendo en cuenta que hay una emergencia de carácter social como esta. Esperemos que el Estado pueda tener este ingreso, que lo van a pagar, reitero, solo 350 empresas que tienen ganancias de más de 1.000 millones de pesos. La última de mi parte, Juan Carlos, tiene que ver, ¿esto va a ser anual o es por esta única vez? No, es por única vez. Está bien la pregunta, Cato, es por única vez, es un impuesto único que, reitero, se va a tributar sobre la base de los ingresos del 2022 en el año 2023. Bien, perfecto. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido gratificante volverte a ver y la verdad que nos desburró un poco y estuvo bueno tener tu opinión también, tu mirada sobre esta renta inesperada, la caída del cielo, como dicen los hermanos españoles. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande. Chao, y muchas muchachos, gracias. que les vaya muy bien, gracias por comunicarnos. Gracias, gracias. Hacemos